Entendemos que la guerra contra las drogas nació como una de las primeras guerras imperiales por el control del mercado del opio entre Gran Bretaña y China, y que se ha ido profesionalizando y adaptando ese diseño de guerra contra las drogas para establecer un efectivo control territorial y social de las personas y los lugares, y entonces poder establecer todas otras dinámicas, como las dinámicas extractivistas de la conquista, como la que entonces se justificaba para tener toda una población al servicio de esos intereses. Y cómo, pues, desde distintas perspectivas, como la que ha desarrollado tan profesionalmente la autora estadounidense Michelle Alexander, en la cual en su libro que se llama The New Jim Crow establece que el modelo prohibicionista ha ido de la mano del modelo de control social, y entonces que se fueron prohibiendo distintas plantas y sustancias conforme se quería excluir de ciertos derechos a ciertas poblaciones. En ese sentido, que se volvió en Estados Unidos ilegal la cocaína para tener control contra las comunidades afro que utilizaban principalmente en clubes de jazz y otros espacios esa sustancia. Y empezó también toda la generación del estigma de asociar un consumo con una comunidad o con una población. Y también los opiáceos con las comunidades asiáticas, y la marihuana, la cannabis, con las comunidades mexicanas, migrantes de América Latina que migraban hacia el norte, y entonces eso permitía excluir de todos sus derechos, pero principalmente los derechos de participación política y social a todas estas personas. Entonces hay generaciones y generaciones completas que nunca han podido, por ejemplo, ejercer el derecho a voto, porque por un motivo u otro se les considera delincuentes, criminales, y se les termina excluyendo de esa parte de la participación en el sistema social. Y ese modelo se ha seguido adaptando para ser un modelo internacional que ha generado uno de los mayores consensos en el sistema internacional de Naciones Unidas. Y entonces, ¿cómo se implementa esta guerra contra las drogas a nivel, pues, casi mundial, de manera diferenciada entre países productores y distribuidores bajo la lógica hegemónica que fue establecida? Sin embargo, hemos visto que desde el sur global se ha podido tener toda una lectura también de cómo que ha implicado el intervencionismo imperial en territorios del sur global, en América Latina, en distintos países, bases del ejército mismo estadounidense, y rompiendo en la soberanía nacional de los países latinoamericanos por justificar esa aclamada guerra contra las drogas, y supuestamente por evitar que se produjeran en esos países bajo este gran lema que habla de uno de los momentos de lo que consideramos de mayor ridiculez de la humanidad, cuando se estableció que un mundo libre de drogas era posible y que se podía lograr cuando han existido desde antes que existiéramos los seres humanos, siquiera como nos conocemos, y que van a seguir existiendo. Y apelar a la extinción masiva de especies creemos que siempre ha sido una apuesta, pues, que en su corazón ha sido destructiva, desde su espíritu. Entonces, como dentro de sus objetivos oficiales ha sido un fracaso, ninguno de esos objetivos que se planteó se ha logrado, pero ha sido un éxito para un montón de otros intereses económicos, comerciales. Se ha florecido el tráfico de armas, se han florecido estrategias de seguridad y pactos regionales entre gobiernos para implementar esa política de Estado que no es de interés social en la mayoría de los casos, entonces que no cuida a nadie y daña muchísimo a la sociedad y beneficia a ciertas personas y a ciertos intereses. Y como, pues, en México eso ha existido durante todo el siglo XX, y se utilizó una prohibición de la marihuana que no se quiso cuando estaban haciendo en Estados Unidos, y que durante el cardenismo se intentó establecer este ejercicio de sí regular el mercado, de tener otro tipo de acceso a esta planta, y que se vetó por intereses exteriores, y que a partir de ahí se ha establecido una política interna esquizofrénica que nació como, bajo la lógica de Michelle Alexander, en contra de las comunidades migrantes mexicanas en el propio territorio mexicano. Y cómo eso se han ido adaptando distintas estructuras institucionales, distintas partes del Estado, pero siguen construyendo modelos de marginación y exclusión social por un motivo que ni siquiera se tiene que dar, que es que seas usuario de esa planta para que sufras toda esa violencia de Estado. Porque, pues, lo único que se ha construido es un modelo que viola nuestros derechos humanos y que ofrece como opciones a las personas usuarias, pues, en primera medida el anexo o la hospitalización, y en segunda medida la cárcel o la morgue o la calle, o esas cosas que sabemos que son indeseables para cualquier ser humano. Entonces,
esta historia de la guerra contra las drogas se ha agravado a partir del 2006, cuando se declaró explícitamente la aclamada guerra contra el narco, construyendo un enemigo público número uno de este país, que era un gran símbolo, pero una red pues poco clara, que solo estigmatizaba a la mayoría de las personas que cumplían ciertas características y avalaba el uso de la fuerza contra esas personas en una diversidad de contextos, y que no se tuvo ninguna investigación necesaria para poder justificar que hubiera algún tipo de uso de esa maquinaria estatal. Eso pues sabemos que nos ha dejado un saldo de incontables ejecuciones, desapariciones, de una práctica sistemática y recurrente de torturas, de malos tratos, una cantidad de violaciones a los derechos humanos gravísima, que en contextos de dictaduras, cuando no existía cierto tipo de democracia, se aplicaba contra la población, y que aquí, sin necesidad de vetar la Constitución o los derechos humanos mismos, ha existido y sigue existiendo. Entonces eso es lo que vemos, que hay una correlación histórica entre el modelo que ahora se ha ido justificando conforme a esa estrategia de prohibición, y que no ha dejado de agravarse hasta que se tomen estos pasos de cambio en la política de drogas. Creo que hay estos referentes internacionales que han permitido abrir mucho el debate para romper ciertas partes de ese techo de cristal de la prohibición, y entonces que el tabú deje de existir, como si en efecto ese fuera ese consenso que nadie puede cuestionar, y que en el proceso nacional se han ido consolidando distintos grupos que pueden dar el debate público, porque es el debate básico de poder decir que todas las personas somos seres humanos y tenemos derechos, y entonces no pueden violarse todos nuestros derechos de esa manera tan flagrante y discriminatoria como ha ocurrido hasta ahora. Entonces creo que toda esa gran lucha por concientizarnos, por visibilizar este fenómeno en el territorio mexicano ha sido muy amplio, y si bien ha habido despuntes como el proceso de los litigios estratégicos que fomentó SMART, como las distintas iniciativas que se impulsaron en distintos momentos por ya creo que todos los partidos políticos, que van como asentando una voluntad generalizada de que se dé esa transformación. Y por supuesto la permanencia y la constancia de movimientos como el movimiento canábico mexicano, que año con año no ha dejado de salir a marchar, que no ha dejado de convocar, no solo en México, sino ahora en la mayoría de los estados del país, a las personas usuarias a levantar la voz, a dar la cara, a poder decir no somos criminales, somos personas usuarias en ese sentido, y que a partir de ahí se han ido dando esos cambios en distintas estructuras, pero sí en las estructuras macro creería que esos son parte de los highlights, de los momentos estratégicos.